Escucha bien, por favor. Bien. Leo nuevamente Hebreos 9, 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Este texto nos debe hacer reflexionar sobre la situación legal que tiene todo ser humano, todo hombre. En la antigüedad, dice este estudio, un día que nosotros todos vamos a estar delante de Dios para rendir cuentas. Pero en la antigüedad, tanto los cristianos como los paganos no tenían dudas de que un día iban a estar delante del Creador. Actualmente esto ha cambiado en el pensamiento de la humanidad. Algunos dudan de que haya algo después de la muerte y más aún de la existencia de un juicio final. Entonces, no solamente nosotros debemos pensar qué será en aquel día cuando estemos delante de Dios, porque dice que después de la muerte está establecido por Dios que todo hombre tiene que morir. Está decretado por Dios que todo hombre va a morir una sola vez y después de eso el juicio. En la antigüedad, como decía, hay muchos que siempre tenían conciencia de que un día van a estar delante del Creador y tenían conciencia de que su situación legal no era correcta delante del juez. Estoy hablando de Dios en aquel día, pero en la actualidad esto ha cambiado. Esto en el pensamiento común, esto ya no es así. Muchos piensan que después de la muerte no existe absolutamente nada. Después de la muerte, si hay un Dios, ese Dios no va a tener tanta autoridad o no tiene la autoridad como para juzgar la vida de las personas. Es muy importante que sepamos el estándar moral que usará Dios para juzgarnos. ¿Sobre qué nos juzgará Dios? ¿Cuál será el estándar moral por el cual nos juzgará Dios? Debemos comprender que el estándar moral por el cual Dios juzgará a toda la humanidad será su ley moral perfecta. También comprendemos tanto por nuestra conciencia como por la ley divina que como pecadores no podemos soportar la pureza ni la santidad de Dios. Ningún ser humano se podrá presentar como justo delante de Dios. El estándar moral es la ley santa y perfecta, la ley moral de Dios. Y nosotros tenemos que saber y recordarlo, pero también anunciarle a los demás que ningún ser humano podrá soportar la pureza y la santidad de Dios. Entonces, esta doctrina de la justificación, si nosotros nos tomamos primero en cuenta cuál es nuestra situación legal delante de Dios, que delante de un Dios santo que nos va a juzgar con su ley santa y perfecta. Todo hombre está totalmente destituido de la gloria de Dios. Todo hombre está en una condición de condenación. La única respuesta sensata a esta realidad es reconocer nuestra desesperada condición, como lo hizo el profeta Isaías cuando estuvo delante de la presencia de Dios, cuando entró en aquel templo y vio el trono alto y sublime de Dios. Y Isaías exclamó diciendo: ay de mí, estoy perdido porque soy hombre de labios inmundo o labios impuros y mis ojos han visto el Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías 6:5. Como pecadores no podemos enfrentarnos al juicio. Como pecadores, ningún ser humano puede enfrentarse al juicio confiando en su propia justicia. Ninguna persona puede estar delante de Dios, enfrentar ese juicio confiando en su propia justicia, de la misma manera que un leproso no puede limpiarse o curarse por sí mismo. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer: ¿quién nos limpiará? ¿Quién nos salvará? ¿Quién tomará nuestro lugar en el juicio? Generalmente, equivocadamente, las personas creen que Dios va a juzgar de acuerdo a sus acciones buenas.
Dios no es un juez humano que va a juzgar las apariencias o la moralidad solamente, sino Dios tiene conocimiento absoluto por su omnisciencia de todos nuestros pecados. Es por eso que ningún hombre podrá soportar esa justicia, ese juicio. Todo ser humano se encontrará en una condición de condenado, merecedor de la ira de Dios. La respuesta a la que recién les dice, ¿quién ocupará nuestro lugar en el juicio? ¿Quién podrá salvarnos? ¿Quién podrá justificarnos? La respuesta se encuentra en la doctrina de la justificación. La doctrina de la justificación habla de la reconciliación de Dios con el hombre. Hebreos 9, 24 y 26 dice, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino que Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Entonces Cristo, si vemos nuevamente el versículo 24, en la parte final, dice, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Esto es importante, esto es lo central de todo el pasaje, porque Cristo se presenta delante de Dios por nosotros. Este por nosotros significa que Cristo se presenta portando su propia sangre. El sacrificio fue el mismo, el sumo sacerdote es el mismo, pero Cristo se presenta por nosotros, a favor de nosotros. Esa ofrenda Cristo la presentó a favor nuestro. Entonces dice el versículo 26, la parte final, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Cristo con su obra destruyó el pecado. Cristo por medio de su obra y presentando ese sacrificio a favor nuestro, nosotros encontramos ese alivio ante la pregunta, ¿quién nos podrá salvar? ¿Quién nos podrá justificar? ¿Quién nos podrá representar delante de Dios en el juicio? La respuesta es Cristo. Pero hay una pregunta, ¿los pecados de quién destruyó Cristo? Obviamente Cristo no está hablando de sus propios pecados. Hebreo lo deja bien claro, en Hebreos 4:15 dice, afirmando que Jesús fue tentado en todo como nosotros, en nuestra condición, en nuestra semejanza. En Cristo, para representarnos, tomó la forma humana, pero en Cristo no había pecado en él. Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Su pureza y perfección lo hicieron único. La pureza y perfección de Cristo le permitió ser el sacrificio perfecto. Él tomó sobre sí mismo nuestros pecados, cargando en su propio cuerpo nuestras culpas, en su propio cuerpo recibiendo el castigo que nosotros merecíamos. Gracias a esto habla la doctrina de la justificación, gracias a esto, su sacrificio fue suficiente para salvarnos y reconciliarnos con Dios. Al respecto a esto, el teólogo John Murray dice lo siguiente, resume de manera deslumbrante la pureza perfecta de Cristo. John Murray dice, voy a citarlo, Cristo tiene una justicia en la cual la omnisciencia no puede hallar mancha, ni la santidad perfecta haya falta. Fin de la cita. Entonces, ¿murió Cristo por todos los pecados de todas las personas? La otra pregunta. Entonces, ¿Cristo murió por los pecados, por todos los pecados de todos los seres humanos, de toda la raza humana? La respuesta la da la Escritura, por supuesto que no. Dice Hebreos 9:28,
Estos textos son claves para que nosotros lo aprendamos y aprendamos también a hacer defensa y presentar claramente la doctrina de la justificación. La doctrina de la justificación es central, es crucial. Voy a leer Hebreos 9:28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. ¿Qué dice el texto? Lo revisemos nuevamente. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no dice los pecados de todos, sino de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. No dice que Cristo aparecerá sin relación con el pecado para salvación de todos, sino de los que ansiosamente le esperan. ¿Quiénes le esperan? Aquellos que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Aquellos a quien Dios quiso alcanzarlo con su gracia salvadora, a los que conoció, a los que antes conoció, como dice Romanos 8:29, también los predestinó. Aquí hay claramente también en este texto una profecía mesiánica de Isaías 53, porque dice que Cristo salvará a muchos, llevará el pecado de muchos. Isaías 53:12 ya profetizaba Isaías: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Otra vez aparece esta oración diciendo: llevando el pecado de muchos, no de todos, sino de muchos. La perfección de este sacrificio se vuelve perfectamente nuestra. El sacrificio se hace nuestro, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Vamos otra vez a Hebreos, esta vez en el capítulo 10, versículo 14, dice: porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. La ofrenda fue perfecta, el sacrificio fue perfecto, y el sacrificio, si fue perfecto, entonces fue también para siempre. Y este sacrificio perfecto y eterno tiene como receptores a los que son santificados, aquellos los cuales Dios predestinó. Dios entonces declara justo al pecador. La declaración legal, esto es muy importante entender que la justificación da una respuesta, una solución al problema legal que todo ser humano tiene delante de Dios, delante del Dios justo, santo. La declaración legal de Dios en la justificación declara específicamente que somos justos ante sus ojos. Pero en esto tenemos que entender que hay dos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Primero, el primer aspecto a tener en cuenta, el perdón. Esto significa que no tenemos que pagar un castigo por nuestros pecados, incluyendo los pecados del pasado, los pecados del presente y los del futuro. Pablo en la carta a los Romanos dice que los que han sido justificados por la fe, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Esto lo cita en Romanos 8:1. En este sentido, los que están justificados o los que fuimos justificados, ya no tenemos ningún castigo que pagar por el pecado, porque no se paga dos veces la misma deuda. Cristo pagó por todos nuestros pecados. Esto significa que tampoco estamos sujetos a ninguna acusación de culpabilidad o condenación. La Escritura lo declara así en Romanos 8:33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que también resucitó. Dice así la Escritura: el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 4:1 al 3, con respecto a Abraham, Pablo deja bien en claro que la justificación
no es producto o fruto de la obra humana, sino de la fe. ¿Qué diremos entonces? Halló a Abraham nuestro padre según la carne, dice Pablo, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. El versículo 3 dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No dice, Abraham hizo muchas cosas buenas y Dios lo justificó, sino que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La justicia de Dios fue sobre Abraham por causa de la fe. Pero entonces entendemos que en esta doble imputación, o en este doble aspecto de la justificación, Dios primero nos perdona porque Cristo fue el que cargó en sí mismo todos nuestros pecados. Cristo en su propio cuerpo cargó con todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Entonces, pero también la doctrina nos dice que el perdón no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente el perdón? Sin embargo, si Dios solo nos declarara que estamos perdonados nuestros pecados, no se resolvería nuestra situación legal delante de Dios, porque en eso solo nos haría moralmente neutros delante de Dios. Seríamos neutros delante de Dios. Nosotros, si fuera así, faltaría la justicia, la obediencia de una vida perfecta. Estaríamos en un estado, dice este estudio, estaríamos en el estado en que Adán se encontraba antes de que hubiera hecho algo malo delante de los ojos de Dios. Recordemos que antes que Adán cayera, de que Adán le desobedeciera a Dios, Dios le dio una orden que no comiera de un árbol específico y el fruto de ese árbol, que no lo comiera. Abraham debía obedecer. Esa obediencia iba a ser contada por justicia y había una recompensa. Pero antes de esa caída, Abraham estaba en una situación neutra, sin pecado, pero sin justicia también. Su cuenta de justicia estaba en cero. Bueno, el estudio teológico dice que si Dios solamente, la doctrina de la justificación dice, si Dios solamente, por medio de la obra de Cristo y por medio de la fe, nos hubiese perdonado solamente, nosotros también estaríamos en un estado neutro, sin pecado, pero vacíos, en nuestra cuenta, en cero, con respecto a la justicia, a la obediencia a la ley de Dios. Entendiendo esto, este primer aspecto de la justificación, en el cual Dios declara que nuestros pecados están perdonados, nos pone en una condición de neutralidad. Sin embargo, ese movimiento no es suficiente para que obtengamos el favor de Dios. Más bien, debemos movernos desde el punto de neutralidad moral a otro punto en el que tengamos una justicia positiva delante de Dios, la justicia de una vida perfecta de obediencia a Él. Esto es central, es muy importante también. Dios no solamente perdonó nuestros pecados, a veces se cree comúnmente que solamente que si Dios perdona nuestros pecados, solamente eso alcanza como para que podamos, si morimos, ir al cielo. O a veces generalmente se dice con mucha buena intención, pero con mucha ignorancia con respecto a lo que la Escritura dice. Pedirle perdón a Dios y te vas a ir al cielo. Una persona antes que esté en sus minutos antes de morir, pedirle perdón a Dios. Eso sería como decirle al juez, un delincuente le diga al juez, juez, perdóneme. El juez no tiene por qué perdonarlo. Lo que sí es efectiva es la fe puesta en Jesucristo, entendiendo que Él, el Hijo de Dios, vino a este mundo a morir en una cruz para pagar todos nuestros pecados. Entonces sí recibimos el perdón de parte de Dios, porque Cristo, por medio de la fe, es el que canceló esa deuda de pecado. Pero estamos viendo que hace falta algo más. La justicia habla de una vida perfecta de obediencia delante de Dios, una vida perfecta en obediencia delante de Dios. Debemos decir que ningún ser humano pudo obedecer a Dios perfectamente. Solamente Jesucristo, hombre, Jesucristo, como en nuestra semejanza humana, Cristo sí obedeció perfectamente a Dios. Entonces entramos al segundo aspecto
de esa justificación es que Dios debe declarar no solamente que somos neutrales ante sus ojos, sino también que somos justos ante sus ojos. De hecho, Él debe declarar que tenemos los méritos de la perfecta justicia delante de Él. O sea, sin pecados, pero en nuestra cuenta con méritos de una vida perfecta en justicia y de obediencia a Él, sabiendo que ningún ser humano pudo vivir ni vamos a poder vivir en esa perfección, pero Cristo sí lo hizo. Dice en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías 61:10, fíjese cómo dice, ya profetizaba Isaías también al respecto: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropa de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Dice que Dios nos envolvió a nosotros en un manto de justicia. Dios me ha envuelto, dice Isaías, en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Muy claro esto. Dios nos envolvió, nos cubrió con la justicia de su Hijo. La justicia de Cristo fue imputada sobre nosotros. Dios cargó todo ese saldo perfecto y positivo de la justicia, porque Cristo obedeció perfectamente a toda la ley de Dios. Esa justicia de vida perfecta, Dios la cargó a nuestra cuenta. Entonces, ahora sí podemos decir, fuimos declarados justos delante de los ojos de Dios. Somos justos delante de los ojos de Dios. Podemos presentarnos en paz, sin temor a ser rechazados, porque todos nuestros pecados fueron perdonados en Cristo Jesús. Toda la justicia que necesitábamos está sobre nosotros, la justicia de su Hijo. Entonces Dios nos ve por medio de la fe, por medio de la obra de Cristo, perfectos en obediencia, perfectos en santidad. Eso habla la doctrina de la justificación. Es un regalo totalmente inmerecido, pero motivo como para agradecerle a nuestro Señor. Romanos 3, 21 y 22 dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley de los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen para todos los que creen, porque no hay distinción. Pablo le decía, acá no se trata de judíos o no judíos, se trata de la fe. Aquellos que creen en Jesucristo, aquellos que creen en la obra del Hijo de Dios, son declarados justos delante de los ojos de Dios. Esto sucedió gracias a la obediencia de Cristo. Esto sucedió y esto es posible gracias a que Cristo obedeció hasta el final, hasta en la cruz. Romanos 5, 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, está hablando de Adán, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, está hablando de Cristo. En Adán todos fuimos en... Dios puede declararnos justos porque nos atribuye la justicia de su Hijo. Dios nos declara justos porque Él mismo nos atribuye la justicia de su Hijo. Y como leímos en Hebreos, Cristo se presentó, entró a ese tabernáculo celestial, representándonos a nosotros, presentando esa ofrenda y sacrificio que fue su sangre misma derramada en la cruz a favor nuestro. Esto significa que Dios considera que la justicia de Cristo nos pertenece ahora a nosotros, es nuestra. La justicia de Cristo por medio de la fe es nuestra. Es como si se acreditara la justicia de Cristo a nuestra cuenta, dice Wayne Grudem. En la Escritura se nos dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Le fue imputada en la cuenta de Abraham, apareció un saldo positivo de justicia. ¿Por qué? Porque Abraham le creyó a Dios. Y en el Nuevo Testamento nosotros le creemos a Dios, que Él envió a su Hijo, y creemos en la obra de Cristo y creemos en Cristo. Esa imputación de la justicia aparece ahora en nuestra cuenta a favor. Primero, cuando Adán pecó, su culpa nos fue imputada. Dios vio su pecado como si nos perteneciera. Segundo, cuando Cristo sufrió y murió por nosotros, nuestro pecado fue imputado a Él. Dios lo consideró como si fuera
de Cristo. Dios consideró nuestros pecados como los de Cristo. Al que no cometió pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de Él, dice 2 Corintios 5, 22. Él pagó por nuestros pecados. Ya vamos a ver 2 Corintios 5, 21, perdón. Finalmente, en la doctrina de la justificación, la justicia de Cristo es atribuida a nosotros y Dios la ve como nuestra. La justicia de Cristo, según Dios y porque Él así quiso, ahora esa justicia es nuestra. Aunque en realidad no es nuestra justicia, la justicia de Cristo, pero por medio de la fe nosotros la tomamos, Dios la cargó a nuestra cuenta. 1 Corintios 1:30, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Fíjese lo que dice el texto 1 Corintios 1:30. Cristo para nosotros se hizo sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. 2 Corintios 5:21, el que ya leí hace un momento. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dios quiso que así se hiciera. Dios así lo decretó. Cargar todos nuestros pecados sobre su Hijo, aquel que no cometió pecado. ¿Para qué? Con el fin, con el propósito de que nosotros fuéramos declarados justos delante de Él. La justificación es por medio de la fe en Jesús, solamente por gracia, no por nuestras obras, no por nuestros méritos. Eso podría ser el resumen de la doctrina de la justificación. La justificación es por medio de la fe, no por obras. Nos fuimos declarados justos, sin pecados, perdonados y declarados como si hubiésemos obedecido perfectamente todas nuestras vidas. Esa justicia de Cristo sobre nosotros no es un mérito que hemos ganado por nuestra obediencia, por alguna cosa buena que hicimos o que fuéramos a hacer, sino por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo y en su obra. Solamente por gracia. Esa salvación, esa justificación no vino a nosotros tampoco porque la ganamos, sino por gracia, un regalo inmerecido, no por nuestras obras, no por nuestros méritos. Entonces, la única manera de ser justo delante de Dios, la única manera de ser justo delante de Dios es por la fe en Jesús. Siempre hay una pregunta que se hace en el evangelismo: ¿qué sucedería si en este mismo momento llega la muerte? ¿Qué sucedería si en este momento muere y lo encuentra de manera imprevista, sin haberse preparado? Y al morir inmediatamente, como dice Hebreos, está establecido que todo ser humano muera una vez y después del juicio, o sea, y esté delante de Dios. ¿Y dónde lo enviaría Dios? ¿Lo haría pasar a su paraíso, a su cielo, o lo enviaría al infierno? Y muchos saben que muchas personas quedan pensando y hacen como una evaluación, cuántas cosas buenas hice, cuántas cosas malas hice. Es como si la mente comenzaría a generar o a producir un balance, ¿no? Si el saldo es positivo o negativo. Nosotros tenemos que creer que, primero, que no somos merecedores de ninguna salvación, pero Dios sí quiso salvarnos, y si somos salvos no es por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. No es porque hicimos algo nosotros, sino porque Cristo lo hizo todo por nosotros. De eso se trata la justificación, por medio de la fe, por gracia. Ya para terminar, hay un gráfico que resume muy bien lo que contiene este estudio de la justificación. Dice: Dios cuenta a los creyentes como justos, imputando a nuestra cuenta la justicia perfecta de Cristo en el momento en que creemos. Por tanto, se puede decir que mientras por nosotros mismos todavía somos pecadores, en Cristo somos perfectamente justos en virtud de la perfecta justicia de Cristo. Y allí está una flecha que indica
Primero, nuestra culpabilidad, la flecha roja, nuestra culpabilidad acreditada a Jesús en la cruz, y hay una flecha verde, dice la justicia de Jesús acreditada a nosotros. Y está Romanos 5:1 que dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora podemos decir que no huimos de la ley de Dios, sino que estamos en paz. ¿Por qué? Porque fuimos justificados, obra de Dios, por medio de la fe. Esa fe nos la dio Él a nosotros. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Espero que haya sido de edificación este estudio y que traiga en nosotros, que produzca en cada uno de nosotros, nuevamente a los que ya conocemos esta doctrina, que produzca en nosotros una profunda gratitud y una profunda adoración a nuestro buen Dios, a nuestro Padre, a nuestro gran Salvador y Señor que es Cristo Jesús, y gracias al Espíritu Santo que nos da el entendimiento y la fe para poder creer que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo a salvar a pecadores. Muchísimas gracias por su atención. Nos estaremos encontrando nuevamente el próximo miércoles a la misma hora.